Bueno, hoy vamos a hablar sobre los anaerobios no toxigénicos. Habíamos hablado sobre los anaerobios toxigénicos y en ellos vimos el género Clostridium, ¿verdad? Todos los Clostridium. Y ahora les dije, hay un grupo que son anaerobios no toxigénicos y que justo les dije que de él iba yo a querer que me hablen sobre el cuadro clínico de el aborto séptico. No de Clostridium, sino de aborto séptico. Por anaerobios no toxigénicos. Entonces, las bacterias anaerobias, nosotros no nos infectamos de otra persona de una infección por anaerobios, jamás. Porque el solo hecho de que la bacteria pueda ser expuesta a la oxigenación, la va a destruir, la va a matar. Entonces, no cabe la posibilidad que nosotros nos infectemos de otra persona con este tipo de bacterias. Estas bacterias se encuentran dentro de nosotros, son parte de nuestra flora normal bacteriana. Entonces, en ese sentido, las infecciones que se van a desarrollar son propias, son nuestras, a partir de bacterias que se encuentran en nuestro organismo, que por alguna circunstancia, como vamos a ver ahora, son capaces de poder desarrollar una infección. Entonces, estas bacterias anaerobias que se encuentran conjuntamente con las otras que yo había nombrado, ¿se acuerdan en la primera fase en un cuadrito que decían bacterias de la flora normal? Las incorporamos ahora a ese grupo, estas bacterias anaerobias. A nivel de la piel se encuentra el Propionibacterium agnes y el Streptococcus, que están relacionados fundamentalmente a poder desarrollar esta patología del acné. Hay un acné muy, muy grave que se ve como forúnculos en la cara, con unos pequeños abscesos de color plomo que se pueden ver a través de la piel. Aquí están presentes este tipo de bacterias. Pero no solamente en el lugar de la piel, sino en el resto de la piel. No es un área específica, la de la cara, sino el resto del cuerpo, y pueden estar participando en desarrollar infecciones de la piel, de heridas operatorias, cuando esa piel no ha sido adecuadamente esterilizada, ¿no? Con la sepsia y la antisepsia que habíamos hablado alguna vez. A nivel de la boca y las vías respiratorias superiores, diríamos que este es el lugar ideal. El sarro dental, si ustedes alguna vez han visto un sarro en algún video, no es una estructura compacta. El sarro es como una estructura porosa con múltiples cavernas que se van formando por la acumulación de la no limpieza de los residuos alimenticios, más calcificaciones y con la presencia de microorganismos. Ese es el sarro. Entonces, en este sarro hay como cavidades, como cuevas, que se forman totalmente no expuestas a la oxigenación, donde pueden ubicarse estas bacterias, todas estas bacterias, porfiromonas, Prevotella, Fusobacterium, Streptococcus, Veillonella, Actinomyces, SP de aquellos que son anaerobios, porque en los Actinomyces hay aerobios y anaerobios, están presentes allí. Por eso decimos que la mordedura del humano es peor que la mordedura del perro. Algunos perros tienen sarro, definitivamente, pero si ustedes ven, la mayoría de los perros no tienen sarro, ¿no? Los perros cuidados no tienen sarro. Entonces, esa mordedura de ese perro que tiene sarro, obviamente es peligrosa, pero en general podríamos decir que la mordedura humana es más grave que la mordedura de perro. No específicamente me refiero a lo de la rabia, eso es independiente. Me refiero al proceso de la infección que se va a desarrollar luego de una mordedura humana si es que no se toman las medidas correctas de limpieza, de asepsia, de una curación estricta. Hay mayor riesgo que eso se complique frente a una mordedura de un animal. Entonces, estas son las bacterias que están presentes en esta área, desarrollando múltiples cuadros clínicos, como vamos a ver. A nivel del colon, es otra área donde nosotros tenemos flora normal bacteriana, se encuentran bacteroides, Lófila, Warsolfia, Streptococcus. Estos Streptococcus son los mismos en morfología que los que hemos estudiado en la familia de los Streptococcus, igualito, pero tiene una variación, que estos son anaerobios y los otros son aerobios. Clostridium, Eubacterium, Bifidobacterium. Y en el aparato genital femenino se encuentran igualmente, son área totalmente contaminada, felizmente que está mantenida a raya en su capacidad de daño por la presencia de estas bacterias, de los lactobacillus, pero están presentes todas ellas. Y hay muchas bacterias que pueden ocasionar infecciones que no son, ojo, infecciones de transmisión sexual, son propias de nosotras las mujeres que se encuentran en esta área, pero que obviamente cuando el pH es perfecto por la presencia de los lactobacillus, entonces no hay la posibilidad que estas proliferen y puedan ocasionar infecciones vaginales traducidas en flujos, como suele suceder en algunos casos. Esta es la Prevotella, las porfiromonas, el Fusobacterium, por esta característica que en sus extremos son abusados, los bacteroides, los actinomyces, que los conocemos, pero estos son anaerobios, el propio Unibacterium agnes. Miren cómo desarrolla esta lesión a nivel de la piel.
O sea, es un acné muy severo, muy grave, que puede complicarse por la presencia de esta bacteria. Y la bacteria penetra en cada folículo piloso e incluso puede comprometer no solamente esta área, sino la glándula sebácea hasta el folículo piloso, la parte más profunda. Por eso es que las lesiones luego que se producen son bastante crueles. El mobiluncus es otra bacteria que se encuentra a nivel de la vagina de la mujer y está implicada en el desarrollo de un cuadro que se denomina vaginosis. Pero yo considero que no es un nombre correcto porque cuando hablamos de vaginosis nos estamos refiriendo a una vaginitis. Y ese sufijo itis significa inflamación o infección. En cambio, isis, osis, no es así, pero se denomina así y ustedes van a encontrar en sus libros de esa manera. Entonces, aquí hay una serie de bacterias en la vagina, como mencioné, que pueden estar implicadas en el desarrollo de estas infecciones a este nivel, que no necesariamente, ojo, son de transmisión sexual. Son parte de nuestra flora normal. O sea, si una mujer tiene una infección con esta bacteria, no vamos a pensar que es de transmisión sexual, es su propia bacteria que ha proliferado y que está ocasionando este flujo característico, maloliente, que la mujer empieza a eliminar por la vagina. Otra bacteria que está presente ahí, habíamos hablado del Mycoplasma omnis, que tampoco no es, esta no es flora normal, esta sí es de transmisión. Los bacteroides, la Gardnerella vaginalis es una bacteria que no es de transmisión sexual, vuelvo a repetir, puede encontrarse en la vagina, y las mujeres que desarrollan una infección por esta bacteria presentan una característica muy, muy especial en relación al olor, porque el metabolismo de esta bacteria va a incrementar poliaminas y el olor es como a pescado malogrado. Es un olor intenso, desagradable, totalmente desagradable que percibimos cuando la mujer asiste a la consulta, al consultorio, y de solo entrar nosotros ya podemos decir, esta señora está con Gardnerella vaginalis. Por eso, ¿quién no conoce el olor a pescado malogrado? ¿Alguna vez han pasado el mediodía por la universidad, por la Facultad de Medicina de la UNSA? ¿Sí? ¿Han sentido ese olor? Ese es el olor característico que emite una mujer que está infectada con esta bacteria. ¿Alguien me puede dar? Préstame una hojita, por favor. Me olvido mis listas. Ya tengo ya mis listas para anotar sus participaciones. Préstame, por favor. Para anotar sus participaciones. Sección de, ¿hoy día qué fecha es? 10, ¿no? 10. Entonces, ese es el olor que por el olor ya nos damos cuenta nosotros que una mujer está infectada con esta bacteria. Por ese olor de... Entonces, cuando se presenta esta infección, y vamos a ver la práctica la próxima semana, en ese frotis encontramos, para cerciorarnos de que están presentes estas bacterias sin necesidad de hacer un cultivo, las características que se pueden observar en esas células. En el caso de Mobiluncus, por ejemplo, miren, son bacterias pequeñitas que están cubriendo las células y también están entre las células, son muy pequeñitas. Y la Gardnerella forma unas células que se llaman clue cells o células clave, que no es esta, se pone que pierde, aquí podemos distinguir el borde de la célula, ¿verdad? Se nota el borde de la célula. Allí como que se pierde el borde de la célula y las células, las bacterias están tachonando como que estuvieran pegadas a la célula en toda su conformación. O sea, vemos una célula así, la forma de la célula, pero está totalmente tachonada. Entonces, con ello reconocemos estas clue cells y decimos que la persona está infectada con Gardnerella y que podemos o debemos hacer un tratamiento contra ella. El Peptostreptococcus es un estreptococo, ya conocemos los estreptococos, pero es anaerobio. La Veillonella es el único coco gram negativo que está incluida dentro de estas bacterias anaerobias. El Bifidobacterium tiene esta característica, parecen huesitos. Es una bacteria anaerobia que también está comprometida. Y este Lactobacillus, que yo había mencionado hace un momento que su presencia era benéfica para evitar las infecciones en la vagina, es esta bacteria. Este es un frotis de una mujer no sexualmente activa, que tiene sus ciclos menstruales normales, que tiene su ciclo con el pH perfecto a nivel de la ovulación. Entonces, cuando nosotros hacemos un frotis, encontramos esto. Una célula epitelial y sobre ella estos lactobacillus, que son bacillus gram positivos, cubriéndola. No vemos un solo leucocito. Este es diríamos, el frotis vaginal de una mujer que no tiene relaciones sexuales, que no tiene dispositivo intrauterino y que su pH es tan perfecto, que sus hormonas están tan perfectas, que se traducen de esta manera. O sea, aquí hay bacterias, pero eso no significa que haya infección, porque son aquellas bacterias que más bien van a proteger a la mujer a que tengan infección. En cambio, en este lado, sí vemos también los lactobacillus, pero además estamos viendo full leucocitos. Esta es una célula epitelial. Y todos estos rojitos son leucocitos. Entonces, eso significa que ahí ya hay infección, pese a que haya la presencia de los lactobacillus. Usualmente esto lo podemos ver en las mujeres que usan dispositivos intrauterinos, es lo usual. La presencia del dispositivo intrauterino
siempre va a provocar una cervicitis. La infección a nivel de la vagina y a nivel de esta área se llama cervicitis. Esa es la denominación que nosotros le damos. Entonces, nosotros vamos a estudiar a estas bacterias anaerobias no en forma individual. ¿Por qué? Porque esta bacteria no actúa independientemente. Actúan en bloque. Se unen todas las que están en determinada área, que ya hemos visto a todas estas bacterias, todas ellas se unen y todas ellas empiezan a actuar, todas en conjunto, aportando cada una de ellas sus agentes de patogenicidad que se van a sumar y van a hacer que el cuadro clínico sea grave. Entonces, cuando lo separamos ya por las características, bacilos gram positivos que no esporulan, actinomyces, propionibacterium, neobacterium y mobiluncus. Bacilos gram negativos, bacteroides, porfiromonas, prebotella, fusobacterium y bilófila. Y cocos gram positivos, los peptostreptococos, y cocos gram negativos, como les dije, la veilonela, ¿no? Entonces, estas que se encuentran en diversas áreas de nuestro cuerpo van a ser causantes de que se produzca la infección. Entonces, no estudiamos a ellas independientemente, las estudiamos en grupo. Y en este grupo, cada una va a poner sus agentes de patogenicidad para que se desarrolle la infección. Ya sabemos que lo primero que va a haber para un proceso que se desarrolle un cuadro clínico infeccioso es la adhesión. Y para ello, las bacterias pueden tener polisacáridos capsulares que permitan la adherencia, las fimbrias, igualmente aportadas por estas bacterias, las hemaglutininas, las lectinas, ello va a facilitar a que las bacterias se adhieran. Y a nivel de la boca, todavía va a suceder algo interesante, que va a haber la agregación. La agregación es el proceso donde se unen las bacterias de la misma, de la misma especie. O sea, por después hay peptostreptococos y se juntan los peptostreptococos. Pero cuando hablamos de la coagregación, ahí ya se pueden unir bacterias diferentes. Y esto es lo que sucede usualmente en la formación inicial del sarro dental. El sarro dental, o sea, ¿por qué se produce el sarro? Nosotros comemos, nos alimentamos y dejamos si no nos lavamos bien la boca, dejamos un film de sacáridos sobre la superficie del diente. Estos sacáridos van a permitir la adherencia de la bacteria, de las bacterias. Sobre ellas, primero se va a producir la agregación. Luego se va a producir la coagregación. Y entonces se van sumando, sigue sin higiene esa boca, se van sumando, se van calcificando y esa es la forma como sucede el desarrollo del sarro dental. Como dije al principio, este sarro no es compacto, tiene poros. Y en esos poros empiezan a agregarse todas estas bacterias para formar en primera instancia el proceso de adhesión. Luego la invasión. La fosfolipasa C y diversas proteasas que están presentes producidas por estas bacterias, lo que van a hacer es que no solamente esté limitada a la parte inicial, sino que invada los tejidos vecinos. Establecimiento de la infección y el desarrollo de tejido dañado por muchas exoenzimas, o sea, enzimas que las va a verter cada una de estas bacterias hacia el exterior, todas ellas. Hemolicinas, proteasas, colagenasas, fibronolicinas, neurominidasas, heparinasas, condroitinsulfatasas, glucuronidasas, N-acetilglucosaminidasas, es decir, todo lo que debíamos estudiar y conocemos nosotros de los tejidos, que son sustratos para la acción de estas enzimas, y el resultado de estas enzimas, son absolutamente líticas, es decir, de destrucción. Estas bacterias con estas enzimas destruyen, y una destrucción rápida, van avanzando rápido en su destrucción, van destruyendo. Habíamos estudiado los actinomyces, ¿recuerdan? Que habíamos dicho, les contaba del señor este que llegó con su pierna y que la tuvo de esa manera tiempo, meses. Con esta bacteria no hay meses, con esta bacteria ni horas, porque el daño que está produciendo va a ser absolutamente violento. Factores antifagocíticos y antilíticos, la cápsula, productos metabólicos, lipopolisacáridos, proteasas contra las inmunoglobulinas que puedan estar presentes, aportadas por todas ellas. Productos metabólicos. El resultado del metabolismo de las bacterias anaerobias es muy característico y muy especial y que ayuda muchísimo al diagnóstico. Ácidos grasos volátiles, compuestos con azufre, aminas. Estos productos metabólicos son típicos, característicos por el olor. El olor de una infección por anaerobios es muy fuerte, es tremendamente horrible. Cuando yo explicaba en la clase estafilococos, en algún momento dije que esa pus que teníamos que debridar, ¿verdad? La forma, el daño del estafilococo es la formación del absceso. Y este absceso que tenemos que debridar, porque los abscesos tienen que debridarse en el tratamiento, cortamos el absceso de un absceso que se ha formado acá en el brazo. Está ya blandito. Cuando está blandito está circunscrito, ¿verdad? Entonces hacemos un tajito en esta posición. Si el absceso es así, nunca voy a abrir acá.
Siempre voy a tratar de abrir bajo para que drene para abajo. Eso facilita la recuperación más pronto. Entonces, cuando corto aquí, pongo la riñonera y empiezo a apretar el absceso, va a fluir pus. ¿Esa pus huele? No huele. La pus del estafilococo no huele. Pero si este absceso fuera, hipotéticamente pensemos que fuera por este grupo de bacterias anaerobias, y empezásemos el solo abrir, ya empezaríamos a sentir el olor. Y cuando empezamos a presionar y fluye esta pus, que es muy característica, que la vamos a ver luego, va a oler. El olor producido por las bacterias anaerobias es terriblemente maloliente. El olor que ustedes hasta hoy hayan sentido desde que han nacido, imagínense, o sea, podemos imaginar los olores, ¿verdad? Estamos recordando los olores. El más horrible que hayan sentido, aquel que eliminó un plato su hermano a su lado, que salieron espantadas las chicas, es nada comparativamente al olor que se percibe en una infección por anaerobios. Es nada. Entonces, esto es muy característico, y eso que estoy mencionando en este momento nos ayuda a nosotros a que clínicamente ya estemos pensando que la bacteria implicada en ese cuadro clínico es o son bacterias anaerobias. La estimulación del daño mediado por el huésped, los lipopolisacáridos, las estructuras asociadas a la superficie, igualmente van a ser producidas por estas bacterias. Entonces, las características de las infecciones anaerobias, que he dicho que las estudiamos en grupo, son endógenas. No nos infectamos de alguien que esté infectado con una infección anaerobia. Son endógenas, son nuestras propias bacterias. Son oportunistas, porque tiene que haber alguna situación que facilite que esta bacteria que se encuentra dentro de la flora normal bacteriana y que nos está protegiendo. ¿Quién nos protege de esas bacterias? Endógenas. La mucosa. La mucosa. Muy bien. ¿Cómo te llama, niña? Carla Ramón. ¿Agramonte? No, Carla Ramón. Ah, Ramón. Sí. Carla. Entonces, la mucosa nos cuida, nos protege. Pero cuando esa mucosa se rompe, entonces la bacteria va a tener la oportunidad de desarrollar una infección. Son inespecíficas, porque ya he dicho, se unen en grupo, actúan en masa. Entonces no podemos decir, esto está produciéndose por esta. No, están actuando en grupo. Son mixtas, porque no es una sola, sino son varias las que van a actuar. Son polimicrobianas, porque cuando se empieza a producir la infección y hay una situación que favorezca también la presencia de las bacterias aerobias, se suman y ya se pueden imaginar ustedes que el cuadro clínico va a ser mucho más grave con los agentes de patogenicidad, tanto de las bacterias aerobias como de las anaerobias que están desarrollando la infección. Entonces, estas características son muy importantes y las tenemos que entender para hacer el diagnóstico. El diagnóstico usualmente es clínico. El diagnóstico usualmente es clínico. ¿No podemos hacer examen? Claro que podemos, pero nuestro diagnóstico clínico tiene que ser el que se actúe inmediatamente frente a una sospecha por este tipo de bacterias, antes de que piense todavía que vendrá el cultivo, que vendrá lo otro. No puedo esperar, tengo que actuar inmediatamente. Entonces, la patogenia por estas bacterias anaerobias no toxigénicas, hemos dicho que son integrantes de la flora normal, ¿verdad? Aquí se va a producir una ruptura de la piel o de las mucosas, que va a contaminar el tejido y dependerá del daño que se va a establecer en mayor o menor magnitud, dependiendo del inóculo. ¿Cuál es la lesión? Será lo mismo que el odontólogo me haya hecho una incisión pequeña en la encía, en un procedimiento, será lo mismo esto que, por ejemplo, estaba con apendicitis y el apéndice reventó. No, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo el inóculo. Dependiendo de ello, se producirá toda esta acción. Un bajo potencial de oxidorreducción, donde va a presentarse una insuficiencia vascular, necrosis, la presencia de cuerpos extraños en algún accidente, igualmente van a facilitar el hecho de que estas bacterias puedan empezar a multiplicarse fácilmente, tanto anaerobias como aerobias o facultativos o microaerófilos, y donde probablemente no se actuó eficientemente al principio, ni siquiera se usó las terapias correctas antimicrobianas, ni tampoco se hizo las acciones correctas frente a infecciones de esta naturaleza que han permitido todo este resultado. Alteraciones en la defensa del huésped, paciente además diabético o con cáncer, y entonces todo ello, sumado los aerobios y los anaerobios y sus determinantes de patogenicidad, van a desarrollar un absceso. Y este absceso puede llegar a la sangre y ocasionar una metástasis. O el absceso puede extenderse por estas enzimas de invasión a los tejidos vecinos, donde va a ocasionar también mayor daño. Y esto de la vecindad es importante, las bacterias anaerobias. Importantísima.
esa vecindad va a ser afectada rápidamente con la acción de todas estas enzimas. Por eso les decía hace un momento, no voy a esperar al cultivo para poder actuar, porque sé que en horas, en minutos, se va extendiendo el cuadro de infección y va dañando el tejido en forma irreversible. O sea, no hay forma de que pueda revertir ello. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se presentan? Sistema nervioso central. ¿Cómo puede llegar a infectarse el sistema nervioso central y formar abscesos cerebrales o abscesos epidurales o abscesos subdurales? Miren quiénes están. ¿Dónde estaba Streptococcus? Usualmente en todo lado, ¿verdad? Pero también estaba en la piel. También estaba en la piel. El Fusobacterium, el Propionibacterium también está en la piel. Entonces, este tipo de abscesos subdurales y epidurales, sobre todo, se producen cuando no ha habido una buena asepsia de la piel frente, por ejemplo, a una cirugía de una anestesia epidural o subdural para algún procedimiento que se va a realizar. Entonces, el anestesiólogo tiene que hacer una limpieza prolija del área donde va a punzar la aguja y colocar el anestésico. Cuando no sucede esto, hay posibilidades de que se desarrollen estos abscesos. O que el paciente tenga una sinusitis y que se haya podido extender por contigüidad hacia el sistema nervioso central para formar ese absceso cerebral. Puede suceder. Piel y tejidos blandos, lesiones por mordedura, ya les he dicho, la de perro es menos dañina que la de humano. Celulitis, úlceras de decúbito, estas escaras que habíamos mencionado ya con anterioridad, donde también puede incorporarse esta bacteria, sabiendo que esta bacteria también se encuentra en las heces, conjuntamente con Escherichia coli, y desarrollar una infección anaeróbica. Úlceras del pie diabético, se pueden producir mionecrosis, no micronecrosis, mionecrosis. Fascitis necrosante, ya sabemos lo que significa fascitis necrosante, ¿verdad? Abscesos perirrectales, esto es común en las personas que tienen, que son constipados y que hacen deposición cada semana, y la deposición es tan gruesa que puede rasgar la mucosa en el ano y permitir que se contamine y desarrollar este absceso. También es frecuente en los pacientes, en los homosexuales. Si el paciente llega con un dolor terrible, la fascia típica del dolor es increíble, los pacientes no pueden ni caminar, el médico le dice a ver que se coloque en una posición con los brazos y arrodillado, las manos, se observa alrededor del ano una tumoración plomiza, un color plomo. Entonces le hace la incisión el cirujano y la fascia de dolor, ¿cómo se transforma? Cuando ya empieza a debridarse ese absceso. Sale la secreción purulenta, maloliente, de un color plomizo, ese es el color característico de este tipo de infección, o medio rojizo, es que se alivia el dolor, ¿no? Por este absceso perirectal que pueden presentar. Está Streptococcus propionibacterium. En la boca, en los senos y vías respiratorias, en los senos, en estas cavidades que se encuentran, ya sea del maxilar, el etmoidal, el nasal, es aquí donde se suele haber infecciones cuando no se resuelven con la terapia usual. Muchas de estas, ¿saben lo que es una sinusitis, verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que es una sinusitis? ¿Quién no sabe? Levante la mano. Entonces, las infecciones que se localizan, analizan en estas cavidades que están en nuestra cara y parte de la cabeza, pueden infectarse. Estas tienen aperturas que salen normalmente, si ustedes recuerdan, cuando hicimos histología veíamos como un epitelio que revestía estas cavidades, ¿verdad? Ese epitelio tiene la característica de producir secreciones, o sea, hay líquido, pero es un líquido escaso, que hay orificios que pueden estar drenando hacia nuestra cavidad de la orofaringe, pero pueden obstruirse y meterse bacterias allí y desarrollar infecciones. Y hemos visto ya que puede estar estafilococo, que puede estar estreptococo neumoniae, etcétera, etcétera. Pero también pueden estar estas bacterias. Y los tratamientos, pensando en que no lo sean estas, resuelven el problema. O sea, son tratamientos antimicrobianos que el paciente va a recibir perfectamente bien y se resuelven. Pero si esas no resuelven, es muy probable que allí esté quedándose alguna bacteria anaerobia que está desarrollando este problema. Neumonías por aspiración o nosocómica. O sea, no solamente, ¿cuántas ya estábamos por aspiración? Varias, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer diagnósticos diferenciales cuando tienen una neumonía por aspiración. ¿Quién es? Puede ser este, puede ser este, puede ser este. ¿Cuál será la característica que me ayude a mí a pensar que sea ese? Y cuando yo hablo de neumonía por aspiración, por ejemplo, de un paciente que ha perdido la conciencia luego de un accidente, puede ser Klebsiella, puede ser esta bacteria. O sea, no hay
Que el accidente me diga, o la situación como nos ha infectado, me diga que puede ser esta, o esta otra, o esta otra. Es bien complicado. Entonces ahí sí vamos a tener que recurrir a un gram de ese protis, del esputo, donde nos va a orientar mejor a hacer el diagnóstico y el tratamiento. Las bronquiectasias son áreas, ¿alguien sabe qué es bronquiectasia? La bronquiectasia es un área en el pulmón, ya en distal, a nivel de los alvéolos, donde sabemos que el saco alveolar está separado como por unas paredes, ¿verdad? Para formar los alvéolos, ¿sí? ¿Recuerdan de la histología como la doctora Dita les explicaba? Y entonces en la bronquiectasia hay una ruptura de estas separaciones y se forman como espacios más amplios. Y estas facilitan, como no hay un ingreso y una salida completa, van quedándose contenidos dentro de este espacio que progresivamente pueden infectarse. Entonces, aquí estas bronquiectasias pueden infectarse con bacterias anaerobias. Otitis media crónica, sinusitis crónica, lo que estaba mencionando. Abscesos dentales, en la gente que no tiene ningún cuidado de su salud bucal, donde puede presentarse estos abscesos. Empiemas, gingivitis, abscesos pulmonares, mastoiditis, abscesos peritonsulares. Miren, los odontólogos trabajan mucho con o mejor dicho que en su profesión, se ven muchos casos de infecciones a nivel de la cavidad oral asociadas a la presencia de anaerobios. Por la presencia de estas que habíamos dicho ya, están presentes como integrantes de la flora normal bacteriana de la boca. En el aparato digestivo, apendicitis. Esta inflamación inicial y luego supurativa del apéndice, usualmente están presentes los anaerobios. Y si todavía este apéndice se rompe, porque no ha sido operado en el tiempo correcto, apendicitis diagnosticada, apendicitis operada. Eso significa que debe operarse lo más pronto posible cuando se eche el diagnóstico de la apendicitis, porque lo más seguro es que si dejamos, va a complicarse ser una peritonitis. O sea, se rompe el apéndice y hace que la pus caiga a la cavidad abdominal y esta contamine completamente y produzca una peritonitis. Abscesos intraabdominales, por diversas circunstancias pueden desarrollarse estos abscesos. Abscesos hepáticos, generalmente estos abscesos hepáticos es de un resultado de que en el sistema de absorción del intestino haya podido haber alguna complicación y las bacterias, ustedes ya saben, toda la circulación de la cavidad abdominal llega a través de la porta hacia, no todas, ¿no? Las arterias, los riñones, etcétera, tienen otra circulación, pero además va a llegar por el hígado. Entonces, esto hace que en el hígado se puedan ver múltiples abscesos y aquí están implicados todos los que se encuentran en el tubo digestivo, integrantes de la flora normal del intestino. Aparato genital femenino, vaginitis bacteriana, ya hemos comentado sobre ello. Absceso de la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino es igual, como decía, ese caballero que viene con dolor, que no puede ni caminar, igual sucede con la mujer. La mujer no puede ni cerrar las piernas, camina con las piernas abiertas cuando entra al consultorio, y a nosotros claramente, solo verla cómo camina y la expresión de su cara, decimos, tiene un absceso en la glándula Bartolino. Cuando la ponemos en la mesa ginecológica y observamos en el periné una tumoración plomiza que también está ahí a uno de los lados. Se hace la incisión y fluye esta secreción purulenta, maloliente de este absceso que está localizado a ese nivel. Y lo que se hace es debridarlo y luego de la debridación hacer la marsupialización. ¿Qué es la marsupialización? La marsupialización es que el orificio de la glándula ya no, o sea, se tiene que tener cuidado de abrirla y coser para que la apertura se mantenga abierta y que no suceda un nuevo cierre y que nuevamente se produzca la infección. Endometritis, salpingitis, aborto séptico. Esto es lo que yo quiero que hagan en base a estas bacterias en su cuadro clínico, donde además de hacer la descripción de todo lo otro, va a ser uno de ellos, el grupo, va a ser abogado. Y ese abogado nos va a dar la información de las penalidades que se dan a aquel médico que realiza un aborto. Y también nos va a decir cuáles son las penalidades del colegio médico para ese abogado, para ese médico que ha cometido esta falta. Así es que, bien interesados. Y otro del grupo nos va a mostrar todas las técnicas de abortos que existen. Todas van a investigar con las imágenes más crudas y las van a guardar esas imágenes para que hagan su trabajo la próxima fase para los chiquitos de primer año. Les vamos a mostrarles, porque no solo les vamos a hablar de infecciones y transmisión sexual, también les vamos a hablar sobre el aborto y también les vamos a hablar sobre paternidad responsable. Así es que con esa información yo no creo que ningún mucoso que pase al segundo año cometa errores en contra de su futuro
con el riesgo de infectarse o con el riesgo de embarazar o con muchos riesgos. Así es que busquen las mejores imágenes. En internet ustedes son expertos buscando imágenes, ¿no? ¿O no? Y puede haber también en otros sitios. Abscesos postoperatorios. Esto es muy importante. Hemos dicho cuando hablábamos de la asepsia, cuando hablábamos sobre los antimicrobianos, que era muy importante hacer la asepsia y la antisepsia de esa piel, ¿verdad? El riesgo de que, a ver, ¿qué le está pasando a mi amigo Alfredo? ¿Por qué está riendo, Alfredo? Los dos riendo. ¿De qué están riendo? A ver, cuéntenos. Nos hemos cansado un poco, ¿no? Queremos reírnos también nosotros. ¿Cómo? Un chiste de apendicitis. A ver, cuéntanos el chiste de apendicitis. ¿A quién? ¿A ti? ¿Y es un chiste que se reviente el apéndice? A ver, ¿cuál es el chiste? La enfermera de la ecografía. ¿Qué? La enfermera tomó la ecografía. La enfermera tomó la ecografía. No sé, sí decía el chiste. Pero quien lo tomó, lo tomó la historia, y el paciente, digo, el doctor, pues al ver eso, se rió para no llorar. Y después nos reíamos de eso. Es un chiste cruel, ¿no? Sí. La enfermera le tomó y no dieron el diagnóstico. No. No seas malo, pero ¿para qué le pones enfermera de otra persona? ¿Por qué quieres dañar el prestigio de la enfermera? La enfermera no va a tomar. Yo veo que en otras profesiones sí se atreven a tomar ecografías. Nunca supe de una enfermera que tomara ecografías, pero sí sé de las obstetrices que toman ecografías, ¿no? Y sí sé que toma ecografía, ni siquiera solo ginecológica, que supuestamente, porque yo vi un resultado de una ecografía renal en el grupo del Colegio Médico. Seguro que ustedes están metidos en el grupo del Colegio Médico, en Facebook, métanse, porque ahí uno se entera de muchas cosas. Que estaban haciendo la denuncia y decían, ¿cómo es posible esto? Estaba con la firma, y en la ecografía renal pues decía neoplasia, o sea, ya estaba nombrando hasta un cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer, atreverse a hacer una ecografía renal? No puede ser. Bueno, creo que ahora ya les han prohibido que hagan estos cursos, está prohibido, porque antes hacían cursos de ecografía por todo lado, y esos cursos no puede ser. El ecógrafo, ¿quién es el ecografista? ¿En qué especialidad está? En la radiología. El radiólogo es el que está preparado para hacer ecografías, tomografías, rayos X, leer las alturas, todo eso, ¿no? Entonces es un riesgo a veces cuando se atreven. Y lo peor es que la gente no, bueno, también la cultura de las personas, ¿no? Es como los que van a los cirujanos plásticos, las mujeres van donde alguien que dice que es cirujano plástico, y estoy hablando de médicos, ¿sabes? Ni siquiera estoy hablando de otra carrera, pero no es su especialidad. Y cometen cada cosa, y hay un médico que está sancionado, ¿cómo se apellida? ¿Has leído? ¿Cómo se apellida? Un médico que hace lipos, pone mamas, y lo han denunciado ya varias veces, y el colegio médico ya lo ha sancionado, pero él me he enterado de que está operando con el nombre de otro médico, o sea, por lo bajo. Es terrible, porque ya tiene muchas denuncias de cosas graves, pero también está en la gente. La gente debe meterse en internet y decir, a ver, ¿este es cirujano plástico, no es cirujano plástico? Ya, ¿por qué el cirujano plástico me cobra 20.000 y por qué este me cobra 2.000? O 3.000. El cirujano le va a cobrar más. ¿Qué quiere decir Alfredo? Pero también quería añadir que ofrece este tema de varios odontólogos que trabajan con botox cuando no deberían trabajar por el hecho de que su área o su zona. ¿Quién es? Odontólogos. ¿También? Sí, Ya, los odontólogos ahora están poniendo botox, eso no sabía. Pero no es lo correcto. Claro, o sea, hay un intrusismo, y el intrusismo muchas veces tiene consecuencias graves en la salud de las personas. Dicen que la solución es realmente buscar el código del colegio médico de cada doctor. Y Así es, y el colegio está abierto, ahí dice, a ver, tal médico, ¿qué especialidad tiene? Pero eso hay que difundir para que la gente se entere, que yo creo que el colegio médico debería desarrollar una aplicación para que todo el mundo pueda bajar en su celular y visualizar o sea, la colegiatura del médico, su especialidad y todo facilito. Antes de entrar a la página debería haber una aplicación, entonces con esa aplicación, muy fácil, la gente podría accederla, ¿no? Y evitar estas complicaciones. Entonces, mira todo lo que nos has hecho perder el tiempo hoy, Alfredo. Estos abscesos postoperatorios se pueden producir porque no ha habido una higiene correcta de esa piel
antes de la cirugía. Les había dicho que en otros países inclusive hay unas cintas que se pegan sobre la piel, que es como estas de embalaje, para evitar que las bacterias puedan caer en la infección. Esas son en las operaciones que son limpias. Pero hay operaciones, como hemos dicho, esta de la peritonitis, donde lo que va a suceder es que el médico encuentra la pus en la cavidad abdominal y va a empezar a lavar y lavar y lavar y lavar con litros y litros y litros de suero fisiológico para lavar las bacterias que estén sueltas. Y luego que ha lavado, va a dejar unos drenes en la cavidad abdominal para que pueda fluir el líquido que no haya podido aspirarse completamente y también para verificar o velar si es que se está formando pus en esa cavidad para que salga. Y luego se cierra la herida operatoria. Esas bacterias que están lavándose y lavándose y lavándose pueden estar humedeciendo los campos que están sobre la herida, sobre la pared que está abierta. Y esta humedad con bacterias puede infectar las paredes de esa cirugía. Y esta es la complicación usual que se puede dar frente a una cirugía de una peritonitis que se haya podido dar. Por eso es que al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, si el médico operó en la mañana, por la tarde ese médico está haciendo esto. Pasa visita a su paciente, está la sutura puesta así, y lo que él va a hacer con esta mano es presionar al lado de la sutura para sentir la crepitación. Si ese médico siente la crepitación, la piel aparentemente está normal, ni siquiera ha cambiado de color, pero se siente la crepitación. Inmediatamente va a ordenar que se lleven a sala al paciente porque tiene que operar para poder retirar este tejido que por debajo de esta piel aparentemente normal, la crepitación nos dice hay infección. Y tiene que retirarla, ¿no? Y este es el caso. Bien, aquí es un varón que lo han operado de algo a nivel abdominal, este es su pene y al cual está conectado esta sonda vesical. Y aquí están estas sondas que están dirigidas hacia la cavidad abdominal, o sea, están dentro de la cavidad abdominal. El paciente le han hecho una cirugía. Él ha ido a revisar y cuando ha revisado ha sentido la crepitación. Inmediatamente ha ido a sala y en sala, miren lo que se hace. Se corta la piel y el tejido celular subcutáneo se retira exponiendo toda la parte muscular para quitar el tejido. Aquí todavía hay algo de pus, miren. Todo este tejido está infectado. Y se retira completamente y esto queda expuesto para las curaciones respectivas y se harán colgajos, cirugías de colgajos o injertos para cubrir esta parte que está afectada. Si el cirujano no actúa de esa manera, es muy probable que si él, por ejemplo, estoy diciendo que este médico de la mañana a la tarde está haciendo esto, es más fácil que vaya a retirar un pedazo pequeño, este debe ser del día anterior, él se revisó, operó el día y al día siguiente revisó y va a tener que retirar todo este tejido. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué concepto podríamos sacar de esta imagen frente a las infecciones de anaerobios? ¿Alguien levanta la mano? Eso tengo un anotado, ¿eh? ¿Cuál sería la conclusión de esto? ¿Qué dirías tú? Debido a que es una característica que las infecciones por anaerobios se desarrollan. Exacto, ¿no? Y ya dice que las infecciones por las bacterias anaerobias tienen un avance rápido. Y significa eso entonces que tenemos que actuar rápidamente frente a un diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico? Clínico. O sea, el diagnóstico clínico nos va a permitir hacer un buen diagnóstico rápido y actuar rápidamente para evitar mayor daño. Esa sería la conclusión que debiéramos sacar de este conocimiento en esta clase. ¿Cómo te llamas, niña? Nicole Miranda. Nicole Miranda. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este paciente, miren estos dientes, totalmente descuidados, ¿no? El paciente tiene un absceso en la raíz del diente, se le hace un tajo, sale toda la pus, solo se pasa un punto de aproximación y se deja, después de haber lavado y lavado y lavado esa boca, después de que ha fluido la secreción purulenta, se le deja un pedazo de guante, estos guantes de látex que nos sirven, se cortan en tiritas, se introduce lo más profundo en el orificio que se haya podido abrir o donde nos demuestre que puede haber quedado la cavidad del absceso y se hace un puntito ahí para que no se salga. Se cose. Con esto está fijado este puntito. Entonces, esto ayuda a que las paredes del absceso no se cierren y nuevamente se forme el absceso. Esto va a impedir ello y va a seguir fluyendo y en las partes más distales ya lo sano empezará a unirse, a pegarse y progresivamente ya cuando no fluya nada, ya no hay edema, se retira este pedazo de guante de látex y se cierra la herida. A veces ni siquiera ya se necesita hacer un punto, a veces hacer un punto, pero lo importante es que tenemos que asegurarnos que la cirugía que hemos hecho tenga efectividad cuando nosotros, es igual que la sonda que hemos visto en la imagen anterior.
Ese paciente con peritonitis, jamás le vamos a cerrar la herida y dejarle sin esas sondas. Jamás. Esas sondas nos informan qué está pasando allí. Esa sonda nos va a decir, de repente empieza a fluir poco a poco un líquido ceroso, y va disminuyendo. Perfecto, sacamos. Pero si por la sonda empieza a salir pus, ¿qué significa? Que sigue el proceso y tenemos que volver a entrar a la sala para abrir, lavar y hacer nuevamente el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, jamás vamos a dejar un abdomen después de una peritonitis totalmente cerrada, nunca. Aún ahora que las peritonitis, algunas que son aisladas, ¿qué hace ese delantal que habíamos dicho del epíplon en algunas circunstancias? ¿Se acuerdan del epíplon que habíamos estudiado? ¿Qué creen que hace? Y se los dije, ¿eh? ¿Tú, Rutia? Evita que la infección se propague. Exacto. Evita que la infección se propague, gira y circunscribe el área donde se está produciendo la infección. Y es un absceso localizado. Solo se lava ahí. Se lava. Aún allí, si es que ha sido operado por la laparoscopía, que ahora ya no se abre, la peritonitis sí se abre grande, pero cuando está circunscrita, y eso se sabe por la ecografía, ya se hace con la laparoscopía. Igual se lava, etcétera, etcétera. Aún en esa circunstancia se deja este catéter para velar de que no se vaya a agravar. Entonces, eso es importante. El actinomyces ya hemos dicho que se va a abrir. Este es un pedazo de hígado con múltiples abscesos. Y esta es la imagen del actinomyces que vemos ese aspecto filamentoso. Puede haber abscesos a nivel del pulmón en las neumonías por aspiración, por anaerobios. Puede haber celulitis muy característica. Miren estas imágenes. Es muy importante aquí que reconozcamos las tromboflebitis. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, por ejemplo, si yo tuviera acá un uñero en este dedo, ¿no? Se me ha infectado, está hinchado, y el resto de mi mano está normal. ¿En quién pienso? ¿En qué bacteria puedo pensar que aquí se me ha metido y tengo ahí debajo de la uña como una colección de pus? Pero el resto de mi mano está normal. ¿En quién pienso? ¿En quién? ¿En quién? A ver, levante la mano. Streptococcus pyogenes. En Staphylococcus aureus, ¿no? Pero si tengo esta misma lesión y tengo, ¿de qué color se ven en la piel las venas y las arterias? ¿Ah? ¿De qué color ven? Verdes, azules, dependiendo del color de la piel va a ver en ese tono. Pero si yo aquí en estas venas las veo como que alrededor de esto, así en la parte periférica, se ve rojito, se llama tromboflebitis, y tengo mi herida acá, de solo ver esto, yo estoy diciendo que la bacteria implicada en esta infección es una bacteria anaerobia. Es una bacteria anaerobia. Clínicamente ya sé, mi tratamiento no va a ser igual que en el caso anterior, porque sé que puede esto avanzar más rápidamente y dañar, y tendré que actuar de una manera rápida y oportuna a resolver el problema. Entonces produce las tromboflebitis. En estos procedimientos, miren cómo está totalmente infectado por aquí. Miren esto. Esto, de hecho, que puede conducir fácilmente a que se forme un absceso por anaerobios, ¿no? Un diente totalmente descuidado. Y las flictenas y estas características que nosotros observamos está presente en las bacterias anaerobias. La angina de Vincent es una complicación que se produce cuando hay a nivel de la orofaringe, a nivel bucal, una infección tan grave que provoca un edema tan serio que puede cerrar las vías respiratorias, ¿no? Y antes de que esto suceda, usualmente lo que se hace es intubar al paciente, y miren cómo se ve con este cuello de toro, que también se llama, que se puede producir cuando hay una infección grave a ese nivel. Y llegar a ese punto es gravísimo, porque puede matar al paciente por falla en la oxigenación. Es una complicación. Esta es cuando ya llega la angina de Vincent, estamos en un riesgo muy grande de que ese paciente pueda fallecer. Entonces, el diagnóstico es clínico, fundamentalmente clínico. Y van a haber signos clínicos que nos hacen pensar en que estamos frente a una infección anaerobia. Primero, que sean infecciones próximas a superficies mucosas. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está la flora normal. El olor fétido y la presencia de gas también nos ayuda. Presencia de abscesos, necrosis tisular, gangrena y pseudomembranas, tejido destruido, tromboflebitis séptica. Ya sabemos lo que es eso. Terapéutica previa con aminoglicósidos. Bacteriemia en hemocultivos para aerobios y facultativos es negativos. Estamos cultivando, pero sale negativo. ¿Pero cómo es que estamos cultivando? No estamos sospechando que sea una infección anaerobia y estamos exponiendo la muestra y el cultivo sale negativo, a pesar de que de repente en la coloración de Gram sí hemos visto bacterias. Pero en este caso, no, el cultivo es negativo.
Exudado hemorrágico, negruzco, plomizo oscuro, con fluorescencia roja a la luz ultravioleta y presencia de granos de azufre en el caso de actinomyces anaerobia. Sintomatología típica de infección por anaerobios, las mionecrosis, o sea, eso es muy parecido. Estamos hablando de que hay una infección por anaerobios cuando hay esa destrucción del tejido. Factores que favorecen, que nosotros debemos pensar que esa infección que se está produciendo puede estar presente en anaerobios cuando hay un aborto séptico, cuando hay una mordedura humana o de animal, si es que hay una cirugía abdominal o ginecológica, o ha habido una aspiración del material orofaríngeo. O sea, los antecedentes de ese cuadro tenemos que investigar en la historia clínica y ello nos va a orientar a sospechar clínicamente de que estamos frente a esta infección. Y encontramos todas estas características y tenemos el resultado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a iniciar un tratamiento adecuado. En el diagnóstico microbiológico, como habíamos hablado también, y eso se nos han explicado en sus clases prácticas sobre las infecciones o sobre las bacterias anaerobias, igual, se sigue la misma rigurosidad, ¿no? La misma rigurosidad en el sentido de cómo debo tomar esa muestra para hacer un estudio para anaerobios. La exposición de la muestra a la oxigenación va a malograr en forma absoluta, la posibilidad de que se desarrolle, y que se multiplique la bacteria. Usamos la garra de Gaspac o los aparatos que existen hoy en día para poder sembrar y para poder cultivar en anaerobios. O sea, esa toma de muestra es muy crucial. Siempre la va a tener que hacer no el laboratorista, la hace el médico punzando con la aguja que el laboratorista le va a llevar cuando en la orden dice cultivo para anaerobios. Entonces él ya va con todo el material necesario a la cama del paciente y el médico está esperando para hacer esa función. El laboratorista no va a punzar. El que punza es el médico. Entonces apenas punza, estamos esperándole con una gomita cuadrada donde vamos a meter rápidamente la punta de la aguja y llevar al laboratorio el aspirado que se tiene para hacer el sembrado correspondiente. El tratamiento para resolver esto es quirúrgico y antimicrobiano. Tenemos que retirar ese tejido. No le vamos a bombardear a ese paciente que tenía todo esto necrosado. No le vamos a decir millones y millones de penicilina y eso. No, no. Tenemos que retirar el tejido dañado. Sacarlo completamente. Sacarlo completamente. No decir, no, este pedacito mejor le dejo porque yo creo que se va a recuperar ahí. No. Cuanto más agresivo se es en la cirugía para el retiro de este material, estamos facilitando que esa persona pueda sobrevivir. Y luego de darle la terapia adecuada, casi siempre activos, cloramfenicol, nitronidazol, sobre todo el metronidazol, es el que empleamos siempre. El paciente que ha sido operado de una peritonitis o de una apendicitis, que se ve que ha salido un exudado, aunque no haya habido todavía la respuesta de la pared en la relación a que haya pus en la cavidad, metronidazol. Metronidazol en bolsitas, 500 miligramos cada 8 horas, dependiendo de la magnitud, ahí está goteando la medicación en su suero al paciente. Esto es lo que usualmente se emplea de inicio cuando ese paciente ha tenido una cirugía contaminada. Carbapenem, los imipenenes, los meropenem, beta-lactámicos más inhibidores de la lactamasa, amoxicilina ácido clavulánico. Esta es una medicación óptima para el tratamiento de estas infecciones, pero ojo, esto no le voy a dar a ese paciente que le he operado, que le acabo de sacar el apéndice y que he encontrado una peritonitis grande. No. Esto yo lo voy a usar aquí. En mi dedo, que había visto que tenía esta tromoflebitis, que estaba roja, voy a ir, lo voy a limpiar bien, me duele, me lavo, me voy a echar isodine, trato de sacar todo lo que puede, le echo. ¿Qué más le voy a echar? Aparte del isodine. ¿Qué le debo echar si es que tengo tromoflebitis? ¿Qué le debo echar? Le voy a echar ácido clavulánico. Agua oxigenada, muy bien. ¿Cómo te llamas, niña? Colca Pari. Coila. Colca. Pari. Muy bien. Voy a echar agua oxigenada. Pero no quemaba. ¿Qué quemaba? ¿Qué me va a quemar acá el tejido? ¿Qué prefiero? ¿Que me corten el dedo o que me queme un poquito? Hay que ser agresivos en las curaciones. Sumamente agresivos. Esto se los digo, chicos. Sean agresivos en sus curaciones cuando estén en emergencia. Les van a insultar, les van a decir su vida porque les está doliendo. No importa. Pónganse tapones en los oídos y reciban todos los insultos de la gente que les pueda dar. Pero esténse tranquilos de que han hecho una muy buena curación.
porque esa muy buena curación va a evitar que se pueda establecer infecciones por anaerobios o por otras bacterias. En las lesiones que vengan, en esos que han sido mordidos por el perro, por ejemplo, independientemente de la rabia, que para ello vamos a actuar de una manera, a ese hay que, si es niño, obviamente tenemos que sedarle, que a ese no le vamos a chillar, ¿no? Pero si es que es una persona adulta, metan la pinza hasta así profundo, porque el perro tiene así su diente, ¿no? Así. Y cuando sale, ha dañado más. O sea, hay que meternos en lo más profundo de ese diente. Métanse. Laven y laven y laven y laven y métanse. No estoy hablando de rabia, estoy hablando de esta bacteria en ese hecho de la mordedura, que hay que lavar y lavar y lavar y hacer una cirugía prolija. Y luego de la cirugía, de la limpieza prolija, solo, ¿qué se debe hacer? Afrontar. Afrontar significa que aquí hago un puntito, aquí hago otro puntito, estoy dejando espacios. ¿Han visto lo de la boca de ese señor, donde solo se ha puesto un puntito? No le han cosido completo, está abierto. Eso es importante. Y mucho cuidado en cara, sobre todo en los niños. Los niños, el perro casi es a la altura de la cara de los perros grandes y tienen mucha afinidad en morder la cara. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo le dejamos? Aquí hay que hacer trabajo prolijo para no dejar que la piel, la cicatriz sea horrible y también para cuidar de eso. O sea, acá ustedes no van a hacer nada, salvo que no haya un cirujano el que esté más capacitado a poder hacer el procedimiento. Lo más que pueden hacer ustedes es limpiar lo más que puedan y afrontar no tan separado y hacer al cirujano plástico quien corregirá la cirugía para que no le queden cicatrices a ese niño. Entonces, también extrapolarnos a futuro. Entonces, tenemos que ver en qué circunstancias vamos a usar. Generalmente activos, clindamicina, piperacilina. Estas son muy buenas que nosotros usamos, sobre todo la clindamicina también, para situaciones no muy grandes. Eso es lo que podría estar recetando, por ejemplo, el odontólogo cuando hace su procedimiento, debería recetar esto. Si él recetase, después de que ha hecho toda la limpieza prolija del procedimiento que tenga, recetase a todos sus pacientes esta asociación, no habría ninguna complicación en los casos que él tuviera porque está actuando eficientemente. ¿Qué les receta? ¿Qué suele dar? ¿Quién ha sacado la muela del juicio? ¿Nadie? ¿Todavía todos tienen su muela del juicio? ¿Qué te recetó? ¿Ah? ¿Te inyectaron? ¿No te ayudó nada? Yo, o sea, me dejó de doler, pero es la misma dolor. ¿Pero qué te inyectó para el dolor o un antibiótico? ¿Qué? ¿En serio? Sí, solamente. Agradecele el de arriba que no se te complicó. Con todo lo que estás aprendiendo ahora, ¿no? Con todo lo que estás aprendiendo ahora. Le va a poner, de hecho, que de momento después pone ahí unos líquidos tópicamente al huequito del donde ha salido, ¿no? Y el resto de la boca, ¿no están ahí a este lado las otras bacterias que están en la saliva y se van a meter al huequito? Les dice el odontólogo, límpiese la boca bien lavada antes del procedimiento. ¿Ah? ¿Sí? Y después, antes de que haga el procedimiento, él agarra y hace una limpieza de dientes y pasa por todos los dientes un antiséptico. No. Ahora se están dando cuenta de la situación, ¿no? Con actividad variable, penicilina G, cefalosporinas, tetraciclinas macrólidos también pueden usarse, pero en la penicilina G, por ejemplo, millones, o sea, millones. Inactivos, estos no se deben usar. Es más, ya hemos visto que en algunos casos hay el antecedente de haber usado aminoglicósidos y que ha desencadenado una infección por anaerobios. Estas son las drogas nuevas que hay ahora para el manejo de las bacterias de estas infecciones por anaerobios: doripenem, ertapenem, moxifloxacino, linezolid, tigexicrina. Este sí había antes, ¿no? Ahora pregúnteme cuánto cuesta esto. Y sí, es muy caro, muy costoso. Entonces, un tratamiento por anaerobios es muy costoso resolver el problema. Pero tiene que hacerse porque si no, el paciente puede fallecer. Preguntas. Ninguna. Voy a llamar lista. Se han cansado. ¿No? A ver, rapidito. Ay, ¿qué pasó? Voy a poner ahí, ¿eh? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ahora sí se ve. Sí se ve. A ver, José. ¿No está?
No parece. Ahora, ya levantaste la mano, Bernedo. Todavía no, ¿no? A ver, ¿qué es? Son picazón que pueden, que sean animales que pueden transmitirse entre animales también y tengan malos. O sea, son enfermedades de los animales que podemos nosotros adquirir esas enfermedades de los animales. Muy bien. Y también en ellos puede haber, pues se desarrolla la enfermedad, así como también pueden haber portadores sanos dentro de los animales que facilitan la transmisión de la infección. Entonces, estas zoonosis se pueden transmitir al ingerir nosotros alimentos o bebidas contaminadas con las bacterias, en relación al manejo de los productos de los animales o por mordeduras de vectores. Y estas bacterias tienen una característica especial. Son bacterias intracelulares. Y cuando yo ya estoy hablando de bacterias intracelulares, estoy segurísima que el doctor Huanqui ya les ha explicado cuál es el mecanismo que tiene nuestro sistema inmunológico de poder reaccionar frente a estas bacterias intracelulares. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí tenemos algunas, y las más importantes: Listeria monocytogenes, Francisella tularensis, Brucella, sin precisar porque hay un grupo de ellas, y Yersinia pestis. Hemos estudiado dos Yersinias, la pseudotuberculosa y la enterocolítica, ¿verdad? Y les dije que había una que la íbamos a estudiar en otro capítulo, y justamente es esta. Entonces, ¿cómo es la inmunidad para estas bacterias? Es muy importante que aquí exista una respuesta inmunitaria mediada por células, ¿verdad? ¿Quiere explicar esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa respuesta frente a estas bacterias por el sistema inmunológico? A ver, niños. Bueno, son transformaciones de histocompatibilidad 1 y estas pueden llamar a CD8, que son los y las atractivas, estas pueden tener bueno, en este caso, organizaciones celulares. Lo que va a hacer en este sistema con la respuesta inmunitaria celular es lo que menciona su compañero: dañar a la célula nuestra, que el sistema inmune detecta que dentro de ella existe una estructura extraña, y hacer de que dañe esa célula para poder matar a esa bacteria intracelularmente. Es un mecanismo muy difícil, porque sabemos que nuestro sistema inmune nunca ataca a nuestras propias células, pero aquí se va a poder presentar, diríamos, o exponer a que el sistema inmunológico detecte que esa célula, fundamentalmente estos macrófagos, estén con esta bacteria y que puedan dañarlas, ¿no? Ese es un sistema diferente al que ustedes han estudiado en relación a los linfocitos B con la producción de anticuerpos. Allí, esta respuesta humoral, ese sistema de inmunidad humoral, lo que hace es que el anticuerpo se pegue al antígeno, lo opsonice y luego sea fagocitado. Eso es diferente. En este caso, ¿se producen anticuerpos? Sí, se producen anticuerpos. ¿Tienen un objetivo importante? O sea, ¿van a funcionar bien? No. Aquí no funcionan los anticuerpos. Sí, nosotros los vamos a ver, los podemos usar como formas de diagnóstico, pero no están cumpliendo un rol importante en dañar a esos microorganismos, porque aquí la respuesta es de otro tipo. ¿Cómo te llamas, niño? Villa García. ¿Qué? Villa García. Villa García. ¿Con B chica? Sí. Villa García. Asumo que eres el único de Villa García, ¿no? Entonces, estos anticuerpos opsonizantes están ahí. Obviamente, si es que hay algo extraño, se van a producir, ¿verdad? Pero no van a ser efectivos. ¿Por qué? Porque aquí se van a formar, o van a estar presentes las bacterias fagocitadas dentro de las células. Y aquí se van a formar los granulomas, que es esta respuesta importante de tratar de destruir los microorganismos, circunscribiendo un área. El mismo granuloma que hemos hablado de la tuberculosis se forma, o sea, la misma expresión, pero obviamente con otras características, pero tienen algo común. Y algo central rodeado por macrófagos y que incluso se pueden convertir en células epitelioides, por fuera linfocitos, todos estos natural killers que están preparándose para poder destruir al microorganismo, y luego externamente una capa de fibroblastos con colágeno que va a ser delimitante en el granuloma. Entonces, empezamos a estudiar a brucelosis. La enfermedad se llama brucelosis y en ella están implicadas varias especies patógenas. Brucella melitensis, infectando a cabras y a ovejas, Brucella abortus a bovinos, Brucella suis a cerdos, Brucella canis a perros. Estas están, casi no tenemos, al menos en nuestro medio, una relación a estas dos brucelas. ¿Por qué? Porque estas están vacunadas. Se les vacuna, bueno, en las áreas obviamente donde se cría
a estos cerdos y también a las vacas, se les llega a vacunar y se protege. Algo que no sucede mucho con las ovejas y las cabras. Sobre todo en nuestro medio no está tan presente, no digo que no pueda haber, pero no con la frecuencia que sí se observa en el norte del país. En el norte del país la gente tiene mucha afinidad por comer cabra, ¿no? Y desde Ica para arriba en realidad, ¿no? Que la gente consume cabra y en estos lugares sí es más posible, se ve con mayor posibilidad la presentación de la brucelosis. Entonces, en la morfología, estas bacterias son bacilos pequeños, por eso llamamos cocobacilos, gram negativos. Son aerobios, excepto Brucella bovis, que requiere 10% de CO2. Inmóviles, pueden crecer muy bien en agar sangre, en agar chocolate. Son catalasa positivos, oxidasa positivos. En el tubo de OF son oxidativos. ¿De qué color será el tubo? ¿De qué color? Amarillo, ¿verdad? Y se distinguen por la necesidad de CO2, producción de ácido, hidrólisis de la urea, susceptibilidad a tionina y fucsina básica. Esto se hace ya como formas de poder hacer mayor identificación de las bacterias. Entonces, en la patogenia, ¿qué ha sucedido? Que la persona ha ingerido a la bacteria al ingerir alimentos contaminados, que usualmente el mecanismo más importante de transmisión es el consumo de leche o de queso de cabra. De hecho, que esto es lo más frecuente. Y es leche no pasteurizada, quesos frescos que no son correctos en su preparación, similares a esos quesos que yo ya he dicho, no se deben comer quesos crudos, sino cocidos. Estos que vienen con el revestimiento de esta hojita, que usualmente venden en los mercados como queso fresco, eso no debe consumirse crudo, debe usarse para hacer el pastel de papas, o el rocoto relleno, o el ají de calabaza, o sea, que va a ser cocinado, pero nunca crudo. Y hay gente que igualmente puede consumir, en el caso del queso de cabra o la leche de cabra, no pasteurizada, y ingiere la bacteria, se infecta. Esta bacteria es fagocitada, y como he dicho, vive bien, es intracelular, se multiplica dentro de la célula se rompe, hay mayor presencia de las bacterias, provocando una bacteriemia, igualmente van a ser fagocitadas por los monocitos, y van a ser sustraídas en el sistema del res, en todos los órganos del res, donde empieza su multiplicación y formación de los granulomas en estos tejidos. Cuando ha sido retirada de la circulación la bacteria para formar estos granulomas, es una etapa en la cual no va a haber la manifestación de la fiebre. Luego, nuevamente salen, se rompen, salen, hacen otra bacteriemia y sube la fiebre. Entonces, en la característica interesante por este comportamiento en la patogenia que tiene esta bacteria, se va a manifestar con una curva térmica ondulante. Una curva que en el pico más alto de la temperatura es que están circulando en la bacteriemia y en la parte baja de la temperatura están siendo retiradas y donde se está produciendo la multiplicación para que luego sea liberada nuevamente y entonces nosotros vemos esta curva de temperatura muy característica en esta bacteria. Las manifestaciones clínicas tras un periodo de incubación que se parece mucho a ¿quién? 2 a 3 semanas. A la Salmonella typhi, muy bien. La enfermedad comienza de modo brusco e insidioso. Y estos síntomas también son muy inespecíficos. Hay fiebre, escalofríos, sudoración profusa, pérdida de peso, cefalea, dolores musculares, fatiga y depresión. ¿A quién se parece? En la sudoración profusa, tuberculosis podríamos decir, ¿no? En la fiebre, en el dolor de cabeza, ¿a quién? También a la Salmonella typhi, ¿verdad? O sea, hay síntomas inespecíficos que pueden estar simulando otro tipo de patologías, pero que nosotros tenemos que aprender a hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico. Yo voy a poner en el caso clínico del examen, y para esta fase es Salmonella typhi, ¿verdad? O sea, va a haber algo en el enunciado del caso clínico que nos pueda, y de alternativa voy a poner esta bacteria, voy a poner Salmonella typhi, voy a poner tuberculosis, ¿no? Y va a haber algo en ese enunciado, ustedes obviamente lo van a saber porque han estudiado bien, de decir, este es esta bacteria. Puedo preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es la bacteria implicada en el desarrollo? O podría preguntar, ¿cuál es el agente de patogenicidad más importante de esta bacteria? No solamente quién es la bacteria. Puedo preguntar cuál es el tratamiento de esa bacteria. Puedo preguntar cómo hago el diagnóstico de esa bacteria. Puedo preguntar cuáles son las complicaciones que puede producir esta bacteria. ¿Qué más puedo preguntar?
Puedo preguntar el factor de virulencia de esa bacteria. Puedo preguntar la epidemiología de esa bacteria. O sea, con un caso clínico, yo puedo hacer 800 preguntas. Con un solo caso clínico. ¿Se dan cuenta? Porque en la pregunta va a decir qué cosa es lo que quiero de ella. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy preguntando de esa bacteria? Que no la estoy diciendo quién es, pero que en el cuadro, en el enunciado, estoy diciendo una característica propia de esa bacteria. De repente en la forma clínica, de pronto en la parte física, de pronto en el antecedente, de pronto qué sé yo, algo que se me ocurre. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que estudiar bien para que no se confundan, porque ahora hay muchos diagnósticos diferenciales que los podría confundir. ¿Quién se confunde? ¿Quién es aquella persona que se confunde? El que no estudia. El que le dio una vez, el que vino a clases y me está escuchando un momento y otro momento está con su celular, o está conversando con su compañero, o está riéndose. El que dice que me está escuchando en su casa, pero está con el partido del Barcelona con el Real Madrid, ¿no? Acá, y supuestamente me está escuchando en la clase. No me está escuchando ya. Y el que lee su libro y de pronto aparece ahí la foto de su enamorada y la mira y otra vez regresa. O sea, ese no está estudiando bien. Tiene que estudiar bien, sin, ¿cómo se llaman estas cosas que están alrededor? Sin, ¿qué? Distracción, sin distractores, así es que ya saben, ¿eh? Segundo examen que tienen que estudiar como que fuera el primero. Entonces, en epidemiología, ¿cuándo es que una persona se infecta? Generalmente son exposiciones ocupacionales de gente que trabaja expuesta a los animales, veterinarios, trabajadores de mataderos, carnicerías, campesinos, y el consumo de leche o productos lácteos no pasteurizados. O también puede ser por inhalación, o puede ser a través de la piel de alguna lesión que pueda tener el paciente, la persona, y que se exponga en el matadero ahí con las heces de este animal, o también que se haya tocado con esa mano sus ojos y la mucosa de la conjuntiva fácilmente por ella atraviesan muchos microorganismos, bacterias, virus, pueden ingresar a través de esa mucosa que es tan finita que no tiene capas como otro tipo como la piel o como otro tipo de mucosas, ¿eh? La conjuntiva es un epitelio muy finito para que se desarrolle probablemente esto. Manifestaciones clínicas, la fiebre tiene predominio vespertino, escalofríos, transpiración nocturna y profusa, característico de la brucelosis. La curva térmica es esta, miren. Si no hay atención, si no se ha hecho un buen diagnóstico, puede seguir así semanas y hasta meses. Pero hay que hacer un buen diagnóstico. Y algo que diferencia de la Salmonella typhi. En la Salmonella typhi hay adenopatías. Le examino al paciente y le encuentro ganglios en la axila, ganglio por aquí. ¿La encuentro? No. Aquí sí. Esto puede ser una característica que diferencia. ¿Se dan cuenta? Hepatosplenomegalia, sí. Hay en Salmonella typhi. O sea, no es algo que pueda diferenciarlos, que ayude a diferenciarlos. Porque en un caso y en el otro podemos tener. Entonces, la inmunidad, ya hemos dicho que está mediada por células T, va a producir citocinas, macrófagos activados que van a eliminar a las bacterias por todo este mecanismo de defensa. Los anticuerpos no son importantes, solo sirven para el diagnóstico. Y entonces, en el diagnóstico diferencial tengo fiebre tifoidea, tuberculosis, paludismo, mononucleosis, infecciosa, esto lo vamos a ver también para esta fase, ¿eh? La última semana que ya empezamos a hacer virus. Esta es la tercera, ¿no? O la cuarta. Tercera. En la quinta semana vamos a hablar sobre este virus. Sepsis, osteomielitis, por el cuadro clínico que puede presentarse. Claro que en la osteomielitis va a haber una lesión en el hueso que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, pero a nivel general, en la osteomielitis podemos tener todas estas características clínicas en ese paciente. Pero hay un hueso que está presente y que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Y otras infecciones de curso agudo. Que tengo varias para poner con este enunciado y ojalá, como van a estudiar ustedes bien, no se van a equivocar. Tratamiento. Las tetraciclinas son las más importantes como tratamiento. También se puede usar la doxiciclina y también la rifampicina, porque recuerden, ¿para qué usamos la rifampicina? Para la tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis ya sabemos que son bacilo, es importante, y que en este sistema nosotros vamos a usarla con ese mismo objetivo, con el objetivo que tiene la rifampicina de matar a la bacteria de la tuberculosis, ¿no? Que puede penetrar en las células fagocíticas y poder destruirlas. Esa es la propiedad. Estas drogas de la tuberculosis penetran dentro de la célula y pueden destruir a la bacteria. Y estas asociaciones van a ser muy buenas, bastante buenas también para la resolución de este cuadro clínico.
Lo importante, esto usualmente no se usa porque ya sabemos que la sulfa, ¿cuál es el efecto colateral de las sulfas? Puede causar gastritis. Exacto, puede ocasionar gastritis. ¿Cómo te llamas, niña? Marjorie Contreras. Muy bien, la niña Contreras. O sea, así me gusta que me responda rapidito, significa que ya lo sabe, ¿no? Que no ha mirado su celular. Está plagiado. Prevención, pasteurización de la leche, no consumo de quesos que no estén bien cocidos y la protección al manipular los animales. Diagnóstico, hemocultivo, puede hacerse en el suero, esto es importante, pero para buscar anticuerpos. Recuerden que para eso nos servían los anticuerpos. Aquí nunca hay pierde, ni el cultivo. Podemos hacer una biopsia también de los ganglios hepáticos y del hígado. Y el cultivo se hace en agar sangre, en agar chocolate, brucela. Aquí vamos a observar colonias pequeñas, convexas. Y hacemos todas las pruebas importantes. Hay una prueba que se llama la prueba de Hadlesson, similar a la de la reacción de Vidal, que ayuda a hacer un diagnóstico serológico de esta infección, con títulos positivos para títulos mayores, de diluciones de 1/160. Igual que la Salmonella typhi con ella. Igual que en ella, necesitamos una semana o más después del inicio de la enfermedad para que esta prueba sea positiva. Antecedente, consumo, epidemiología, de dónde viene, le hago la prueba en estado, tengo mi diagnóstico, aunque no le haga un biocultivo. Y empiezo a tratar. Puedo hacerlo también por PCR y por ELISA. Yersinia pestis. Esta es la Yersinia que habíamos dejado para estudiarla acá. Tiene todas las características de la Yersinia, que ya la conocemos, y aquí en la epidemiología, aquí está presente dentro de un roedor y tiene un vector que es la pulga. Pero no necesariamente siempre puede haber la infección por la presentación de la pulga, porque puede ser también por inhalación de las heces de estos animales donde se encuentra, o por inoculación directa de estos animales, o por las picaduras de las pulgas. En la patogenia tiene una serie de plásmidos que están relacionados a la acción específica del daño que esta bacteria produce. Tiene una proteasa que activa al activador de plasminógeno, que es la PLA, y de cada C3b y C5a. Estos están relacionados ¿con qué? Con la coagulación, ¿verdad? Entonces, aquí no va a funcionar bien. Los plásmidos intermedios, el JOPS y el LCRB, igualmente van a ser estos compuestos que van a provocar un daño en los tejidos. Los plásmidos grandes, FRA1, que va a ser responsable de la formación de una cápsula que tiene la bacteria, y una decina PSA, que ya sabemos cuál va a ser su rol. Y también tiene un factor de resistencia al complemento y sideróforos que estarán restando de fierro a la persona. En la parte clínica, hay tres formas que se expresan. La peste bubónica se produce por la picadura de una pulga y buba se llama a la infartación de un ganglio que supura y que se apertura hacia el exterior. Pero se llama peste bubónica. La peste septicémica, graves, en realidad todas son graves, pero esta un poco más. Aquí van a haber trastornos gastrointestinales, falla renal, miocarditis, necrosis multifocal, hepática y esplénica y SID. El resultado es por estas acciones en estos pacientes donde hay una necrosis, ¿hay recuperación de esto? No, es un tejido necrótico que se está dando. La peste neumónica, aquí es por aspiración de las secreciones de una persona que está infectada o por gatos con la peste respiratoria y es de una evolución rápida y mortal. O sea, esta necrosis de daño de tejido, imagínense que se vaya desarrollando a nivel pulmonar. El diagnóstico, las muestras de los frotis, de las muestras biológicas que se puedan obtener o de hemocultivos, se puede hacer también biopsias de los bubones o el esputo de este paciente que está haciendo una peste neumónica. Se cultiva en agar Maconkey de Levin, se estudia la diferenciación bioquímica similar a las otras, ahí no hay ninguna variación. Y tratamos con streptomicina, gentamicina y tetraciclina. Felizmente que en nuestro medio, en el Perú, no hay casos así, muchos, esporádicamente surgen en estas áreas donde existen estos roedores y que las personas llegan a desarrollar la infección. Muy bien. Entonces, hasta acá es su examen.